Buenas noches, queridos hermanos. En esta oportunidad me ha tocado compartir con ustedes la palabra de Dios. El texto que vamos a estar exhortando es Efesios 5, del 15 al 18. Lo voy a invitar a que lo busque. Efesios 5, 15 al 18. Solamente cuando yo le pida que lo busque, usted busque el texto. Si no lo menciono, no lo busque. Efesios 5, 15 al 18. ¿Lo tiene? Leámoslo. Dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Querido Dios, Padre eterno, yo alabo y engrandezco tu santo nombre, Señor. Te ruego, bendito Dios, abre nuestro entendimiento, Señor, para entender esta palabra, Dios. La profundidad de lo que tú nos quieres enseñar hoy día, Señor. Es vital lo que vamos a aprender hoy para la vida de cada cristiano, Señor. Sin lo que vamos a hablar hoy día, no puede haber vida cristiana, Señor. Gracias, querido Dios. Háblanos con poder, como tú sabes hablar. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje se titula Llenos del Espíritu Santo. En este texto que hemos leído, la palabra de Dios nos viene hablando de entregar el control diario de nuestras vidas al Espíritu Santo, que mora en nosotros. Pero ¿consideramos en nuestro día a día al glorioso Espíritu de Dios? Es de gran importancia saber que sin Espíritu Santo no hay regeneración para la salvación. Sin Espíritu Santo no hay dirección de parte de Dios. Sin la hermosa compañía del Espíritu Santo no hay vida abundante para el creyente. Pues Él hará que en nosotros corran ríos de agua viva. Sin el bendito Espíritu de Dios, no hay enseñanza bíblica para nosotros. Sin el bendito Espíritu Santo de Dios, no hay una guía para nuestras vidas. Hermano, de nada te sirve tener cientos de institutos bíblicos en tu vida si no está la guía del Espíritu Santo de Dios en ti. Solo conseguirás tener una cabezota así de grande, pero un espíritu así de diminuto. ¿Considera tú al Espíritu Santo de Dios en tu diario vivir? Recuerda que sin Espíritu Santo de Dios no puede haber arrebatamiento. Por lo tanto, es de suma importancia que cada cristiano considere a la persona del Espíritu Santo en su diario caminar. En todo aquel hombre que ha nacido de nuevo, mora el Espíritu de Dios. Pero somos nosotros quienes debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. Para ilustrar esto, imagine que un día usted recibe a un hermano y lo recibe en su casa, pero solo lo deja en el living de su hogar y no le permite entrar a ninguna otra habitación de su hogar. Ciertamente, este huésped, esta visita, estará limitado solo al living de su casa. Muchas veces así también tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, limitado solamente al living de nuestros corazones, y no lo hemos dejado entrar
a los demás departamentos de nuestra vida, a las demás áreas de nuestra vida. De esa manera, el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas de una forma limitada. Más, hermanos míos, si dejamos que el Espíritu Santo llene todas las áreas de nuestra vida espiritual tendrá un giro en 180 grados. Este mensaje se divide en 3 puntos. El primer punto dice así: debemos examinar cómo estamos caminando delante de Dios. Debemos examinar cómo estamos caminando delante de Dios. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo es nuestro día a día? Nos levantamos ya con muchos quehaceres en nuestra mente, dejamos la comunión para el Señor, dejamos la comunión con el Señor para última hora, ya habiendo entregado lo mejor de nuestras fuerzas para el trabajo, para los estudios, para la familia, y le damos al Señor lo último del día, ya cuando estamos agotados, ya cuando no hay fuerza en nosotros, dejamos solamente las obras para tener comunión con el Señor. ¿Cómo es nuestra vida? Es trágico ver a jóvenes, estudiantes, universitarios, estudiar sus manuales, sus textos, hasta las 3 o 4 de la mañana con una jarra de café para no sucumbir ante el sueño, pero no han podido leer ni un solo capítulo de la Biblia en todo el día. Sin embargo, han leído 100 capítulos de mecánica cuántica, pero para la Escritura no hubo tiempo. Relegamos a Dios para lo último de nuestro tiempo. Sin embargo, la Biblia nos aconseja que seamos diligentes en nuestra manera de caminar, que miremos cómo andemos, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda un necio? ¿Cómo es el andar de un necio? En sentido bíblico, un necio no es aquel limitado en lo intelectual, sino aquel que no considera a Dios en su vida. En el profeta Daniel se halló sabiduría. La Biblia dice que este hombre, Daniel, era un hombre muy ocupado, con un cargo de gobernador muy importante. Pero por más grande que el cargo fuese, él nunca dejó de orar al Señor, ni tampoco dejó de indagar en la ley de Jehová. Podemos tener 1000 excusas, pero siempre Dios va a demandar lo primero para Él. Salmo 14:1. Busca Salmos 14:1. Salmos 14:1. Este es un texto bien conocido. Dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 92, 5 al 6. No lo busques. Salmo 92, 5 al 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. El necio vive separado de la ley de Dios y es contrario al Señor.
Proverbios 1:7. No lo busques tampoco, yo lo voy a buscar. Pon atención. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El necio no puede comprender la obra de Dios. Primera de Corintios 2:14. Búscalo, por favor. Primera de Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Esta es una ley, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un nuevo nacido, queridos hermanos, un creyente, un hijo de Dios, nunca debe comportarse como un necio. Debe considerar el consejo de la palabra de Dios. Pero es triste saber que muchas veces no le damos al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Y cuando hacemos esto, nos hacemos semejante a un necio. Fue lo que le ocurrió a los Gálatas, allá en Gálatas 3, 1 al 3. No lo busque, yo voy a ir allá. Gálatas 3, del 1 al 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Ellos creían que por las obras de la ley, es decir, en sus fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo, podrían agradar a Dios. Porque muchas veces, hermanos, caemos y no somos capaces de vivir vidas victoriosas en Cristo? ¿Por qué a veces caemos ante el más mínimo pecado? Porque queremos combatir el pecado en las fuerzas naturales, en la fuerza de nuestra carne. Debemos entender que el único que puede vencer el pecado en nuestras vidas es el glorioso Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Lo voy a buscar yo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Querido hermano, si tú estás caminando en tus fuerzas, si tú no estás considerando la persona del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tengo noticias para ti. Estás desagradando a Dios. Dios no está agradado de una vida que vive conforme a la carne. Dios no está agradado de aquellos que ignoran el Espíritu Santo y no buscan su poder. Dios no se agrada, Dios se desagrada de aquello. ¿Te has sentido alguna vez desagradado de estar en algún lugar? ¿Qué es lo que quieres hacer
cuando algo te resulta desagradable estando en algún lugar? ¿No es acaso querer salir arrancando de aquel lugar? ¿Por qué crees que Dios se va a sentir contento con una vida que no está caminando en el poder del Espíritu? Querido hermano, medita en esto. Por el contrario, la Biblia nos aconseja andar en el Espíritu y andar como sabios. Es importante mencionar que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es sumamente sabio y posee toda la sabiduría que necesitamos. De hecho, Él mismo inspiró la Escritura y la Escritura nos invita a pedir sabiduría y nos dice que Dios nos la va a dar sin reproche, pero no una sabiduría humana, no una sabiduría carnal, que la Biblia la llama diabólica, sino una sabiduría que viene de parte de Dios, una sabiduría que su naturaleza es divina. Por eso la Escritura dice allá en el libro de Primera de Juan: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque ustedes tienen la unción del Santo, parafraseando. Y no se refiere a que no haya necesidad de maestros, sino se refiere a que esos maestros no tienen necesidad de una enseñanza carnal, sino de una enseñanza en el poder del Espíritu, con la unción del Santo Espíritu de Dios. Un hombre sumamente sabio dijo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese hombre fue Salomón. La Biblia dice que de todos lados venían para oír la sabiduría de Salomón. Pero la Biblia también nos dice que en el final de sus días, cuando ya Salomón era muy viejo, adoró a dioses paganos, pues sus mujeres hicieron inclinar su corazón hacia el pecado. ¿Por qué Salomón terminó viviendo como un necio? Porque perdió el temor del Señor. ¿Cómo es tu día a día, querido hermano? ¿Hay temor de Dios en tu vida? ¿En tu diario caminar? ¿Consideras que Él debe ser lo primero en tu vida? ¿En tu levantarte? ¿Te levantas tan apurado que no alcanzas ni siquiera a decirle al Señor: gracias por el nuevo día que me das? ¿Consideras al glorioso Espíritu Santo de Dios en tu vida? Querido hermano, si Salomón terminó sus días como un necio, ¿qué te hace pensar que por tus fuerzas puedes agradar a Dios venciendo las tentaciones y los quehaceres que el mundo te ofrece para distraerte de la búsqueda de Dios? En segundo lugar, y en consecuencia de lo que estamos hablando, el hijo sabio considera la voluntad de su padre. Efesios 5:17. Efesios 5:17. Efesios 5:17, siguiendo con nuestro texto base. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos habla de ser entendidos en la voluntad del Señor, de conocer la voluntad del Señor. El mismo texto de Efesios 5:17 nos guía a esa voluntad en el siguiente versículo, en el verso 18. Nos dice Dios: no deseo que sean controlados por el vino, por los afanes de la vida. No deseo que sean controlados por nada que no sea solamente mi Santo Espíritu. Deseo que sean llenos del Espíritu. Si no, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con los afanes de la vida. Sino, sed llenos del Espíritu. En tercer y último lugar, el hombre entendido sabe que su llamado es parecerse a su Señor Jesucristo.
El hombre entendido sabe que su llamado es a ser como Cristo. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La única persona que tiene el poder de regenerar una vida es el Espíritu Santo. Trasladarnos de la muerte a la vida. Recordemos que el Espíritu Santo fue quien levantó a Cristo de los muertos. Romanos 8:11, en el mismo capítulo que acabamos de leer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fue el Espíritu Santo a quien a Cristo dejó para ser nuestro instructor en la vida cristiana. Fue a Él quien aconsejó al Señor Jesucristo que la iglesia esperara allá en Hechos 1, 4, 5. Hechos 1, 4 al 5. No lo busque, yo lo voy a buscar. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el mismo texto, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Considera este poder en tu vida, querido hermano. La llenura del Espíritu Santo es una necesidad absoluta para el servicio cristiano. Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4, no lo busques. Primera de Corintios 2:4. Dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No podemos vivir vidas cristianas plenas sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que nuestro texto base nos habla en el verso 18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Acá el verbo ser es imperativo, no es un consejo. Si desean, sean llenos del Espíritu. En la medida que puedan, esfuércense por ser llenos del Espíritu. No, es una orden del Señor. Pero a veces vivimos como necios y hemos relegado al glorioso Espíritu de Dios a vivir en el anonimato de nuestra vida, apagado y entristecido. Primera de Tesalonicenses 5:9, no lo busque. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Y Efesios 4:30, no lo busque tampoco. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando vamos de camino en una conversación con un incrédulo y el Espíritu Santo nos guía a predicarle a ese hombre, pero nosotros preferimos quedarnos callados, estamos apagando al Espíritu de Dios. Cuando el incrédulo nos cuenta un chiste subido de tono y nos reímos junto con él, estamos entristeciendo al glorioso Espíritu de Dios. Querido hermano,
Cuando no consagras tu vista y te dedicas a mirar series llenas de pecado, estás entristeciendo al Espíritu de Dios. Cuando no vas en tu diario andar a la palabra de Dios, ni consideras su consejo, estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Luego nos preguntamos, ¿por qué nuestras vidas cristianas son tan pobres? ¿Por qué nuestra vida cristiana no afecta la vida de los incrédulos? ¿Por qué nuestras oraciones son tan secas? ¿Por qué me resulta tan latero ir a la Biblia? Te digo por qué. Porque has logrado apagar el Espíritu de Dios. Él no controla tu vida. Tu vida la controla la embriaguez del mundo, con todo su ruido. O aún peor, ni siquiera tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de Dios. Y Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es santo, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es vivo, Dios es paz, Dios es verdad. No hay ninguna tiniebla en Él. ¿Están estas cualidades en tu vida? ¿Estás pareciéndote al Señor Jesucristo? ¿Estás siendo lleno del Espíritu de Dios? Hermano amado, si tú estás procurando ser lleno del Espíritu Santo y lo deseas con todo tu corazón, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. Dios lo hará por ti. Él te guiará y te llenará de deseos por Él, porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Querido hermano, si te has dado cuenta que has ignorado esta gran verdad en tu vida, considera el consejo de Efesios 5:14 que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aún con los ojos soñolientos, ve a Cristo, corre a Él y pídele que te levante de esa vida muerta, de esa vida apagada, de esa vida sin poder. Pídele a Dios que te llene con su Espíritu Santo. Queridos hermanos, no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no somos llenos de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora abundantemente en vosotros. Querido hermano, si la palabra de Cristo, la palabra verdadera mora en tu vida, el Espíritu Santo va a trabajar en base a esa palabra. Y el Espíritu Santo, querido hermano, se encargará de que tu vida espiritual florezca y lleve mucho fruto. Y el Señor Jesucristo sea glorificado. Vamos rápidamente a Juan 16:14. ¿Acaso no es el ministerio del Espíritu Santo glorificar al Señor Jesucristo? Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Querido hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios nos llene, habrá fruto abundante en nuestra vida. Habrá gozo, habrá paz, habrá deleite en Dios. No tendrán necesidad de ir a beber en fuentes secas. No tendrán necesidad de un mundo aburrido, despreciable, que solo trae condenación a tu vida. Por lo tanto, el desafío, queridos hermanos, es sed llenos del Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén.